Buenos días, mi nombre es Lutecia Bach, soy conservadora en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo. A la hora de generar el registro de arte contemporáneo o conceptual, las grandes diferencias que se marcan dentro de nuestra institución tienen que ver con las diferencias de materialidades y o de sus soportes, las dificultades del montaje y la intencionalidad del artista. Con respecto a la complejidad de las materialidades, nos vamos a encontrar frente a los soportes, en los cuales vamos a tener entonces, por ejemplo, vidrios, metales, diferentes tipos de plásticos, pero sino que también eso va a influir en los ensambles. Entonces nos encontramos frente a los clásicos, pegamentos, acrílicos, etc., pero después frente a otros alternativos como por ejemplo soldaduras de diferentes metales. Cuando nos salimos de los soportes convencionales nos enfrentamos entonces a diferentes formatos y con ello a diferentes formas de montaje. Son montajes complejos y por ende, si no se guarda registro de ello, se puede perder información y la obra pierde parte de su significado si es que no es montada correctamente. Podemos ver, por ejemplo, en la obra de Mariela Scafati, Pesos, en la cual tenemos varios lienzos que están colgados en altura con un sistema de montaje gracias a alambres. Por último, la intención del artista en el arte contemporáneo se vuelve sumamente importante porque el concepto ya no tiene una lectura tan lineal como lo es en el arte más tradicional. Por ende, es necesario registrarlo, sobre todo porque a la hora de restaurar y o de conservar, de generar una acción con o sobre la obra, vamos a necesitar de esa información y que esa misma perdure con el tiempo. La colección del museo se basó principalmente en artistas contemporáneos que trabajan en soportes tradicionales. Con respecto a las fichas de inventario, siguiendo los criterios bastante tradicionales de cómo se desarrolla una pintura de caballete y una escultura, podíamos registrar con conformidad lo que eran las obras. Poco a poco, mientras el museo se fue empezando a consolidar, empezó a adquirir cada vez más obras de soportes no tradicionales. Y entonces todas las fichas de inventario que se habían asentado con estas nuevas materialidades, disposiciones y etcétera, hubo que empezar a adaptar estos campos y rellenarlos de otra forma. No solamente teniendo que volver a formular estas fichas, sino que pasar a otros archivos que complementaran esos registros. Por ejemplo, archivos sobre el tipo de montaje, cómo se especifican sus detalles y etcétera. Podemos hablar, por ejemplo, de la obra de Mariela Scafati, Pesos, la cual mencionamos anteriormente, con su sistema de montaje tan específico. Adjuntamos, además de las fichas típicas, un archivo per se en el cual se detallaba ese sistema. Es un plano que se hace en planta y que podemos ver el orden de los hilos y etc. Luego, con los avances de la tecnología, también se fueron sumando otros tipos de soportes, como por ejemplo entrevistas a artistas que se hacían online, se podían grabar y todo esto son nuevos registros que ayudaron muchísimo y que se fueron acoplando a las fichas tradicionales de las cuales ya teníamos. El arte contemporáneo presenta muchas dificultades, pero uno de sus principales activos es justamente la contemporaneidad de ese artista. Y por ende eso nos da la posibilidad de, como lo entenderán, conversar con él y sacarse todo tipo de dudas en diferentes aspectos. Uno de los mejores ejemplos que tenemos dentro de la colección, no sé si mejores, pero interesante, sería la obra de Juan Sorrentino, se llama Polvareda. Se trata de un cubo de vidrio de 84 por 84 centímetros, en el cual en su interior tenemos un parlante y polvo de ladrillo, y ese parlante activo, sus vibraciones serían las que dejan en movimiento ese polvo. Sin embargo, esta obra necesita un mantenimiento diario porque ese cubo de vidrio justamente no se encuentra totalmente hermético. Durante el movimiento de ese polvo se va escapando pequeñas partículas a lo largo del día. Uno de los puntos importantes que tuvimos que hablar con el artista fue por ende la intencionalidad, el concepto de la obra. Esa obra
¿Cuál era el objetivo? Que a lo largo del tiempo vaya perdiendo de a poco ese polvo interno hasta que se quede vacío, o que al revés, esa parte de polvo que se va esfumando, que se va vaciando del cubo, se vaya recuperando y volviendo a ingresar en su interior y que siempre mantenga el mismo volumen. En este caso, el artista decide que la obra no es efímera y por ende se tienen que tomar los recaudos necesarios para que pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Además, es importante entender las partes que constituyen la obra. Por más que identificamos con facilidad que se trata de vidrio, en este caso el vidrio se llama float crudo de 9 milímetros y su particularidad más grande es su sistema de unión que se hace a través de soldadura UV. Todo esto fue fácil de identificar justamente porque pudimos conversar con el artista. Por último, el sistema electrónico con el cual fue planteado en un inicio la obra se mantiene en constante movimiento. Esta constancia generó mucho deterioro en ese sistema, por ende fue interesante poder plantear esta situación con el artista. El acuerdo en el cual se llegó fue que el artista se comprometía, como él creó ese sistema, en readaptarlo con un sensor de movimiento para que cada vez que ingresa un visitante, recién ahí se activa y no se genere ese sobrecalentamiento. Todos estos intercambios con el artista son sumamente importantes porque justamente nos ayudan a la hora de conservar o restaurar una obra a tomar decisiones y a poder actuar sobre la misma, estando siempre en concordancia con el concepto, pero también la intencionalidad del artista. Nosotros decidimos llevar un registro escrito de todo lo que tiene que ver con materialidad, especificaciones de la obra, etc. Llevar un registro en todos los cambios que pudieran generarse en la obra, como por ejemplo este futuro cambio en el sistema electrónica de polvareda. Y también intentamos siempre, como veníamos diciendo, incorporar nuevos formatos. Y nos parece sumamente interesante, por ejemplo, mantener las entrevistas grabadas de los artistas para que los investigadores, la institución como el público se vean beneficiados.